Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que son las gráficas de funciones de primer grado. Este video va dirigido para octavo grado y mi nombre es Ruth López. Antes de entrar a lo que es las gráficas de las funciones lineales o las funciones de primer grado, vamos a recordar algunas cosas. En primer lugar, vamos a recordar lo que es un plano cartesiano. Y el plano cartesiano son dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. Y aquí tenemos la ilustración acerca de lo que es el plano cartesiano, ¿verdad? Dice que son dos rectas numéricas, aquí tenemos una, aquí tenemos la otra, dice que una horizontal, que es la que está en azul, y una vertical, que es la que está en verde, que se corta en un punto llamado origen. Entonces, miren, en este punto, que es donde se unen o se tocan, se cortan esas dos rectas, entonces a ese punto le vamos a llamar origen. Y más adelante vamos a ver por qué se le llama el origen. ¿Cuáles son las partes que posee un plano cartesiano? En primer lugar, posee lo que son los ejes coordenados. Se llaman ejes coordenados a las dos rectas perpendiculares que se interconectan en un punto del plano. Estas rectas reciben el nombre de abscisas y ordenadas. Las abscisas, el eje de las abscisas está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra X. Y las ordenadas, el eje de las ordenadas está orientado verticalmente y se representa con la letra Y. Entonces esta es la ilustración. Dice que los ejes coordenados se le llaman a las dos rectas perpendiculares, o sea, las dos rectas que forman el plano cartesiano se le conoce como ejes coordenados y reciben un nombre específico. La recta que está de forma horizontal, que es esta, es la recta de las abscisas o comúnmente se le conoce como el eje de las X, ¿sí? La horizontal entonces el eje de las X, que es donde ubicamos los valores de X, y la vertical, que sería el eje ordenado de las ordenadas, es el que está de forma vertical y comúnmente es conocido como el eje de las Y. Entonces no podemos olvidar la recta horizontal, el eje de las X, y la recta vertical, el eje de las Y. También está el origen o punto, que es lo que hablábamos al inicio del video. Dice, se llama origen al punto en el que se intersecan los ejes X y Y, punto al cual se le asigna el valor de 0. Por ese motivo, también se conoce como punto cero. Cada eje representa una escala numérica que será positiva o negativa de acuerdo a su dirección respecto del origen. Entonces, este es nuestro plano cartesiano, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas o el eje de las X, el eje de las Y. Entonces decíamos que el origen es el punto donde se cortan o donde se intersecan los dos ejes, ¿verdad? Entonces a eso le vamos a llamar origen o punto cero. ¿Por qué se le llama origen o punto cero? Porque a partir de ahí comenzamos a ubicar nuestros valores, ¿sí? Del cero, ya vamos a ver eso más adelante, pero siempre iniciamos del origen, que es el punto cero, porque ahí está el cero, ya sea para el eje X o para el eje Y. También están los cuadrantes del plano cartesiano. Con eso tenemos que tener mucho cuidado para no confundirnos. Dice, se llama cuadrantes a las 4 áreas que se forman por la unión de las dos rectas perpendiculares. Es decir, miren, tenemos las dos rectas. Entonces, esta área, ¿sí? Esta otra, a esta otra y a esta otra, nosotros le llamamos cuadrantes. ¿Por qué? Porque unidos ellos, esos cuadrantes forman lo que es nuestro plano cartesiano, ¿verdad?
Dice, los puntos del plano cartesiano se describen dentro de estos cuadrantes. Los cuadrantes se enumeran tradicionalmente con números romanos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, cuadrante 1 o primer cuadrante, dice, la abscisa y la ordenada son positivas. Entonces, miren, el primer cuadrante es en la parte superior derecha. Este sería nuestro primer cuadrante. Aquí tanto los valores de X, ¿sí? Miren, del origen o del 0 hacia la derecha, que es en el eje de las X, y del 0 hacia arriba, que sería en el eje de las Y, ambos ejes van a ser positivos, ¿sí? Entonces, miren, entonces nuestro primer cuadrante, tanto el valor de X como el valor de Y va a ser positivo. Luego tenemos el cuadrante 2. Dice que la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Entonces, en nuestro plano cartesiano, del 0 a la derecha, en las X, se ubican los números positivos. Y del 0 a la izquierda, ubicamos los números negativos. Entonces, en el segundo cuadrante, que sería la parte superior izquierda, ¿sí? El eje de las X sería negativo, pero el eje de las Y, que es el que forma ese segundo cuadrante, es positivo, porque del 0 hacia arriba se ubican los números positivos en el eje de las Y. Entonces, X negativa y Y positiva. Miren, X negativa, Y positiva. En nuestro tercer cuadrante, que sería la parte inferior izquierda, ¿sí? Es tanto las abscisas como las ordenadas son negativas. Entonces, nuestro tercer cuadrante está formado por las X negativas, o sea, del 0 hacia la izquierda y del 0 hacia abajo. Entonces, el tercer cuadrante decíamos que está formado por del 0 hacia la izquierda se ubican los números negativos y del 0 hacia abajo en el eje de la Y se ubican los números negativos también. Entonces, el tercer cuadrante está formado por los números negativos en el eje de las abscisas, que sería el eje de las X, y los números negativos en el eje de las ordenadas o en el eje de las Y, ¿verdad? Y nuestro cuarto y último cuadrante, que sería en la parte inferior derecha, ¿sí? Este está formado por las abscisas positivas y las ordenadas negativas. Entonces, miren, está formado por las X positivas y las Y negativas, porque está hacia abajo, ¿verdad? Entonces, los cuadrantes los comenzamos a ubicar al contrario de las manecillas del reloj, ¿verdad? Este primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Esto nos va a servir para poder ubicar nuestros valores o nuestros puntos. Coordenadas del plano cartesiano. Dice, las coordenadas son los números que nos dan la ubicación del punto en el plano. Las coordenadas son los números que nos dan la ubicación del punto en el plano. Las coordenadas se forman asignando un determinado valor al eje X y otro valor al eje Y. Estos se representan de la siguiente manera. Pero nuestros puntos van a estar representados de esta manera. Nuestro punto va a estar formado por un valor para X y un valor para Y, ¿sí? Donde P es el punto en el plano, X es el eje de las abscisas o el eje horizontal y Y sería entonces el eje de las ordenadas o nuestro eje vertical. Vamos a ver algunos ejemplos de las coordenadas del plano cartesiano. Dice, ubique los siguientes puntos en un sistema de coordenadas. Entonces tenemos aquí el punto A, que estaría en 2,3, el punto B estaría en negativo 3,1, C en negativo 3, negativo 1 y D en 3, negativo 2. Recordemos que nuestros puntos están dados de la siguiente forma. Nuestro punto está dado por X, Y. ¿Sí? X, Y. Entonces quiere decir que este primer valor de nuestro punto, del punto A, es el valor para X, es decir, para el eje horizontal,
y este sería el valor para y, es decir, para nuestro eje vertical. Entonces aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Primero vamos a ubicar el punto A, entonces estarían 2 para X, 2 positivo, porque recordemos cuando uno tiene signo es positivo, entonces 2 positivos. ¿Dónde están los positivos? En el eje de las X, es decir, en el eje horizontal está hacia la derecha, ¿verdad? Entonces comenzamos a ubicar 0. Entonces comenzamos a contar desde el 0, que es nuestro origen, entonces 0 hacia la derecha, 1, 2. Entonces miren, aquí estaría nuestro punto para X. Luego sería 3 para Y, positivo porque igual no tienen signo. Entonces en Y los positivos se ubican del 0 hacia arriba. Entonces comenzamos a contar 0, 1, 2, 3. Entonces aquí estaría nuestro tercer punto. O nuestro punto para Y, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Okay, como ya tenemos ubicado el 2 para X y el 3 para Y, entonces en 2 vamos a trazar con nuestra regla una línea recta punteada, una línea vertical punteada. Y en el punto para Y vamos a trazar con nuestra regla, una recta punteada. Y donde se cortan, donde se tocan estas dos rectas que trazamos, ese sería nuestro punto 2,3. Miren aquí donde se están tocando. Entonces, decimos que este es nuestro punto A, que el punto A está dado en 2,3. Entonces, ahora vamos con el punto C, que este sería el valor de X, entonces, y este sería el valor de Y. ¿Sí? Entonces, en el punto B, el valor de X es negativo. Entonces, quiere decir que nos vamos a ubicar del 0 hacia la izquierda. Entonces, vamos a ubicarnos en negativo 3. Entonces, sería 0, 1, 2, 3. Aquí trazamos un punto. ¿Sí? En 3. Y luego vamos a ubicar el de Y, que el Y es 1 positivo. Entonces, quiere decir que va hacia arriba. Del 0, una unidad. Entonces, 0, 1. Aquí estaría ubicado. Luego vamos a trazar, ¿sí?, una línea punteada vertical en el punto negativo 3 y una línea punteada horizontal por el punto negativo 1. ¿Sí? Y donde se unan o se tocan esas dos rectas, vamos a decir que ese es nuestro punto B. Que el punto B está dado por negativo 3 para X y positivo 1 para Y. Es importante que cuando realicemos este procedimiento lo hagamos con regla y que nuestros valores tengan la misma distancia para que nos salga de forma derecha y de forma exacta los puntos, ¿verdad? Ahora vamos entonces con el punto C. Este sería el valor de X y este sería el valor de Y. Entonces nuestro punto C va a estar ubicado en negativo 3 para X, es decir, a la izquierda, porque ahí están los números negativos, entonces contamos de 0, 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3, aquí. Y negativo 1 para Y también, entonces vamos a ubicarlo hacia abajo, porque del 0 hacia abajo están los números negativos para el eje de las ordenadas o el eje de la Y, ¿verdad? Entonces de 0 contamos negativo 1 aquí. Entonces también trazamos una línea vertical punteada, luego en negativo 1 una línea horizontal punteada y donde se unan estas dos rectas, si observamos se unen justo aquí, entonces ahí vamos a trazar un punto. Y este punto es nuestro punto C, que está dado por negativo 3 para X y negativo 1 para Y. Ahora vamos con nuestro punto D. Este es el valor de X, perdón. Y el segundo sería nuestro valor para Y. Ok, entonces para X es 3. 3 positivo porque no tiene signo, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarnos al lado derecho. Entonces 0, 1, 2, 3. Aquí está 3 para X. ¿Sí? Y luego estaría negativo 2 para Y. Quiere decir que estaría hacia abajo. Desde el 0
1, negativo 2. Entonces aquí trazamos nuestro otro punto. Y de ahí, entonces con una regla, trazamos una línea puntiaguda o punteada en negativo 2 y en negativo 3. Y donde se unen esas dos rectas, o esas dos líneas, trazamos nuestro punto. Y este sería nuestro punto D. Que el punto D está dado en positivo 3 para X y negativo 2 para Y. Si observamos, el punto A está en nuestro primer cuadrante. El punto B está en el segundo cuadrante, el punto C está en el tercer cuadrante y el punto D está en el cuarto cuadrante. Muy bien, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, encuentra las coordenadas de los siguientes puntos. Si observamos, este ejercicio es lo contrario del anterior. En el anterior nos daban ya los puntos y nosotros debíamos ubicarnos en el plano cartesiano. Aquí es lo contrario, ya nos dan los puntos ubicados en el plano cartesiano y nosotros tenemos que encontrar las coordenadas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar por el punto A y vamos a decir, ok, este punto A, si nosotros nos vamos y trazamos la línea vertical punteada, está en positivo 2 para X. Y si trazamos una línea punteada horizontal, este punto va a dar a positivo 3 para Y. Aquí estaría. Entonces quiere decir que nuestro punto A está en 2,3. Miren. Este sería nuestro punto A. Ahora nuestro punto B, aquí está. Si trazamos una línea vertical para encontrar el valor para X, estaría en negativo 2. ¿Sí? Y si trazamos una línea horizontal para ver el valor de Y, estaría en positivo 2. Entonces quiere decir que nuestro punto B está en negativo 2,2. Miren, negativo 2 para X y 2 positivo para Y. Nuestro punto C entonces estaría en, aquí está nuestro punto, si trazamos una línea horizontal, toca en negativo 3. Y si trazamos una línea horizontal, toca en negativo 1 para Y. Entonces quiere decir que nuestro punto C está dado por negativo 3, negativo 1. Que aquí está, miren. Y ahora vamos por nuestro punto D. Si trazamos una línea vertical, este punto va a dar en negativo 2. Y si trazamos una línea horizontal, también va a dar a negativo 2 para Y. Entonces, nuestro punto está dado por positivo 2, negativo 2. Muy bien, entonces ahora habiendo visto estos dos ejemplos, ustedes van a desarrollar los siguientes ejercicios, pero leamos las instrucciones. Dice, realice los siguientes ejercicios en papel bond. Entonces ustedes los van a resolver en papel bond. Dice, ¿cuáles son las coordenadas de los siguientes puntos? Miren, ustedes van a dibujar esto y luego van a, ¿cuál es la coordenada del punto A? ¿Cuál es la coordenada del punto B? ¿Cuál es la coordenada del punto C y del punto D? Este ejercicio lo van a desarrollar en papel bond. Y el segundo dice, ubique los puntos en el sistema de coordenadas. Entonces, en este segundo ejercicio, ustedes van a dibujar el plano cartesiano y van a ubicar los puntos que aquí se le asignan. Vamos entonces ahora sí a graficar funciones de primer grado. Recordemos que a las funciones de primer grado también se les llama función lineal porque su exponente vale 1. El exponente de la variable es 1, ¿verdad? Por eso de primer grado o el grado de la función es 1. Por eso se le llama funciones de primer grado. Y su gráfica es una línea recta. Entonces, la gráfica de las funciones lineales o de primer grado siempre van a estar dadas de esta forma. La línea recta puede ser en esta dirección, puede ser hacia esta dirección, en cualquier forma. Siempre que sea una línea recta, ¿verdad? Entonces, el ejemplo número 3. Dice, trace la gráfica de la siguiente función de primer grado. Entonces, aquí nos dicen que nuestra función de primer grado es y igual a 2x menos 1.
Esta es la función que nos están dando. Entonces aquí el primer paso que nosotros vamos a realizar es construir una tabla de valores. ¿Qué es una tabla de valores? Es justamente lo que tenemos aquí. Entonces sería una tabla con dos columnas. En la primera vamos a ubicar los valores de X y en el segundo los valores de Y. Es lo primero, ¿verdad? Construir una tabla de valores. Ahora, cuando ya tengamos construida esa tabla de valores, nosotros vamos a asignarle los valores a X. El valor que nosotros querramos, ¿sí? Entonces, vamos a asignarle estos valores. Siempre hay que asignarle un valor positivo y valores negativos para poder saber el comportamiento de esta gráfica. Entonces, vamos a comenzar a dar el valor de positivo 2, positivo 1, 0, negativo 1 y negativo 2. Ahora, si usted me dice, profe, ¿y estos valores de dónde salen? Vuelvo y repito, estos valores los asignamos nosotros, ¿sí? Por eso a la X se le conoce como la variable independiente, porque no depende de nada, o sea, nosotros le asignamos los valores, ¿verdad? Ahora, los valores de Y no los asignamos nosotros. Esos valores van a depender de las sustituciones que nosotros hagamos. ¿Cómo así? Bueno, como ya asignamos los valores de X en nuestra función, que es Y igual a 2X menos 1, en lugar de X, vamos a ir sustituyendo por cada uno de estos valores. Vamos a iniciar sustituyendo por positivo 2. Entonces, en lugar de X, escribo positivo 2. Recuerden que cuando hacemos una sustitución, siempre es necesario escribirlo entre paréntesis. Entonces, miren, me queda el 2 de la función. En lugar de X, escribo el 2 del valor que le dimos. Y luego copio lo demás tal como está, negativo 1. Miren, en este otro caso se hizo lo mismo, se sustituyó por X. El 1, entonces en lugar de X escribo el 1 del valor que le dimos acá. Y en este tercer caso sustituimos por 0. Es decir, en lugar de X escribimos el tercer valor que asignamos, que es 0. ¿Sí? Ahora entonces realizamos las operaciones que estén dadas. Entonces aquí, por ejemplo, paréntesis, cuando tenemos paréntesis, recordemos que esto es una multiplicación. Entonces si multiplicamos 2 por 2, eso es 4. Y bajo el menos 1. ¿Sí? Ahora 2 por 1, 2. Bajo el menos 1. Luego 2 por 0, 0. Y bajo el negativo 1, o lo copio, ¿verdad? Luego realizamos las restas que hay. Entonces, 4 menos 1 es 3. 2 menos 1 es 1. 0 menos 1 es negativo 1. Entonces, procedemos a escribir estos valores aquí. Ya lo vamos a ver. Antes de sustituirlo en nuestra tabla de valores, vamos a hacer el mismo procedimiento para los dos valores que nos restan, que serían negativo 1 y negativo 2. Entonces vamos a hacer la sustitución, ¿verdad? En lugar de X escribimos negativo 1 entre paréntesis y en este otro caso también en lugar de X escribimos negativo 2 entre paréntesis. Luego procedemos a realizar operaciones. Recordemos que cuando tenemos paréntesis eso significa una multiplicación. Entonces este es positivo y este es negativo. Entonces decimos más por menos es menos. Y 2 por 1 es 2. Entonces quiere decir que me va a dar negativo 2, que es lo que está aquí. De ahí solo bajo el negativo 1 de nuestra función. Luego acá voy a multiplicar más por menos es menos. 2 por 2 es 4. Ahí está. Y solo bajo el negativo 1. Ahora realizamos la operación. Aquí si observamos tenemos signos iguales. Ambos son negativos. Entonces recordemos en las leyes de los signos que signos iguales se suman. ¿Sí? Entonces voy a sumar 2 más 1. Y el resultado va a ser el signo que está repitiendo. Entonces, como es el menos el que se está repitiendo, el resultado va a ser negativo. 2 más 1 es 3 y negativo porque es el que se repite. Y aquí lo mismo, signos iguales, entonces sumo. 4 más 1 es 5 y copio el signo que se está repitiendo, que en este caso es negativo. Ahora, como ya tenemos los valores, procedemos a colocarlos en nuestra tabla de valores. Entonces, cuando X vale 2, Y va a valer 3. Miren, Y igual a 3. En este caso,
Así nos quedaría nuestra función. Permítanme. Y igual a negativo 3. Entonces, en lugar de a la par del 2, voy a colocar el 3. Cuando x vale positivo 1, y también va a valer 1. Son las sustituciones que hicimos. Cuando x vale 0, y va a valer negativo 1. Entonces lo colocamos acá. Cuando x vale negativo 1, que es la sustitución que hicimos, y va a valer negativo 3. Y cuando x valga negativo 2, y va a valer negativo 5. ¿Es necesario hacer este procedimiento siempre? Sí, sí es necesario. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esta es la tabla que nos dio, ¿verdad? Al hacer el procedimiento anterior de las sustituciones de los valores en la función original que nos estaban dando. Esta es la función que nos estaban dando. Entonces, y estos son los valores que resultan. Entonces, ahora procedemos a construir nuestro plano cartesiano, que entonces serían dos rectas perpendiculares, ¿verdad? Entonces, en el eje horizontal irían los valores de x y en nuestro eje vertical irían los valores de y. Entonces, aquí comenzamos a ubicar cada coordenada. Esto se convierte en coordenada. Entonces, nuestro primer punto estaría en 2,3, es decir, 2 para x, 3 para y. Entonces, miren, comenzamos 2 para x, sería 1, 2, aquí estaría, ¿sí? Y 3 para y, entonces estaría en 1, 2, 3 para y. Trazamos lo mismo, una línea vertical punteada, una línea horizontal punteada, y donde se unen estas dos estaría nuestro punto. Este sería el punto 2,3. Ahora vamos a proceder a ubicar nuestro segundo punto. Entonces, que está en 1,1, es decir, 1 para x y 1 para y. ¿Sí? Entonces, 1 para x, 1 para y. Trazamos las líneas punteadas y donde se unan estaría nuestro segundo punto. Vamos con el tercero. 0 para x y negativo 1 para y. Prestemos atención aquí. 0 para x. ¿Dónde está el 0? Está en medio. Entonces, quiere decir que para x no me voy a mover. Ahora, para y sí, nos vamos a mover negativo 1, es decir, nos vamos a mover para abajo una unidad. Entonces, aquí estaría nuestro tercer punto, miren, justo ahí. Y nuestro cuarto punto estaría en negativo 1 para x y negativo 3 para y. Entonces, negativo 1 para x estaría a la izquierda, aquí. Y negativo 3 para y estaría justamente aquí. Entonces trazamos esos puntos en negativo 3 y negativo 1 y luego trazamos las líneas punteadas. Entonces una línea vertical punteada, una línea horizontal punteada, y donde se unen estaría nuestro cuarto punto. Y luego estaría entonces el último punto que encontramos, que estaría en negativo 2, negativo 5, es decir, negativo 2 para x, a la izquierda sería negativo 1, negativo 2. ¿Sí? Y negativo 5 para y. Entonces comenzamos a bajar. Estaríamos en negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5. Aquí entonces trazamos nuestras líneas punteadas. Negativo 2, en negativo 5, y donde se unan estas dos rectas, ahí estaría nuestro último punto. Ok. Como ya ubicamos los 5 puntos que encontramos, ya los ubicamos, miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que vamos a hacer es que con una regla vamos a unir estos puntos. Colocamos la regla sobre los puntos y trazamos o dibujamos una línea recta para unir esos puntos. Miren, esa línea une los puntos. Y miren, se me forma una línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la gráfica de la función y igual a 2x menos 1. Esa línea recta que está en negro es la gráfica de esta función. Por esta razón es que les digo que es necesario usar reglas y ser lo más exactos posible para que se nos forme esta línea recta, porque a veces cuando no utilizamos nuestra regla, por ejemplo, este punto nos puede quedar por acá,
porque no estamos siendo exactos. Y este otro, por decirlo así, nos puede quedar por acá. Entonces, por más que queramos, nunca vamos a poder unir estos puntos. Si lo hacemos sin regla. Si lo hacemos con regla, sí vamos a poder utilizar o unir todos los puntos, ¿verdad? Bien, entonces habiendo visto el ejemplo anterior de la gráfica de las funciones, el procedimiento es lo mismo. Para cualquier gráfica de función lineal, lo que va a cambiar es nuestra función, ¿verdad? Entonces dice el ejercicio, realizar un álbum con la gráfica de las siguientes funciones. Entonces les dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficas. Entonces usted, 5 funciones, perdón. Me va a hacer una gráfica para esta función. Luego otra gráfica para esta función, otra para esta y así sucesivamente. Es decir, para cada función va a ser el procedimiento del ejemplo anterior. Muy bien, entonces ahora viene la tarea. Las instrucciones es que deben ver este video acerca de las funciones de primer grado, la gráfica. Luego van a copiar el contenido de este video a su cuaderno, van a realizar el álbum en papel bond. Los dos ejercicios que están asignados en este video, los dos son en papel bond. Luego van a enviar evidencia de su trabajo a mi WhatsApp y la fecha de entrega para este trabajo es el lunes 25 de octubre. Me debe entregar usted esta tarea. Recuerde que cualquier consulta o duda me la puede hacer a través de WhatsApp.